siervos y siervas del Señor, y damos gracias a Él y gracias a todos, especialmente a los ministros que están en este lugar, por este tiempo que sacan para acompañarnos a adorar al Señor juntamente con ustedes. Yo quiero que estemos de pie en esta hora, que abra su Biblia en el libro de los Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículos 7 en adelante. Jueces capítulo 2, desde el verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, gracias por tu palabra gloriosa. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso. Recibe toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. Solo tú debes ser adorado, solo tú debes ser visto, solo tú debes ser escuchado en esta hora. En el nombre de Jesús, glorioso Espíritu Santo, revela a Cristo y trata con nuestras vidas en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Quiero hablarles de la siguiente generación. El libro de los Jueces es un libro fascinante, pero a la vez es un libro que comunica un mensaje un poquito triste, porque está hablando de esa etapa que viene el pueblo de Israel después que desaparece Josué, esa etapa de conquista, esa etapa de triunfo. Ahora se enfrentan a un tiempo con cierto ambiente que se podría decir de desconcierto, cierto ambiente quizás de que no se sabe lo que va a suceder. Josué, y esto me bendice grandemente, todo el tiempo de su liderazgo, dice la Escritura, el pueblo fue guiado a servir al Señor y el pueblo le sirvió al Señor. Y esto nos da a nosotros un entendimiento de cuál debe ser el motivo principal de nuestro liderazgo. Si Dios nos ha levantado, si Dios nos ha dado a cualquiera de nosotros influencia, porque el liderazgo es influencia, debe ser utilizada para conducir al pueblo a adorar, a servir y a glorificar el nombre del Señor. Todo liderazgo que no va en esa dirección es un liderazgo falso, es un liderazgo que no está ejerciendo el liderazgo correcto. Mientras Josué fue el líder de Israel, Israel le sirvió al Señor. Y esto debe traernos un mensaje claro a nosotros. Mientras vida tengamos, asegurémonos de que la grey, de que el ministerio, de que el área donde Dios nos ha puesto, la asignación que Dios nos ha dado, sea para que la gente le sirva al Señor, para que la gente se encuentre con el Señor, para que la gente glorifique al Señor. Ahora, hay una media verdad que a veces manejamos como una mentira. Muchos dicen que cuando Josué desapareció no dejó líderes, pero aquí está diciendo que había un liderazgo de ancianos que sirvieron juntamente con Josué, que cuando Josué desapareció dejó un equipo de liderazgo que continuó dirigiendo al pueblo. El problema estuvo cuando desaparece ese equipo de ancianos. Dice que
se levantó una generación que no conocía al Señor. Y este es un problema no solamente del tiempo de Josué, es un problema que también aparece cuando Moisés desaparece. ¿Quedó Josué? Claro que sí que quedó Josué. Pero cuando usted lee la Biblia en Josué capítulo 5 versículo 7, aparece algo que me llama la atención en gran manera. Dice Josué capítulo 5 verso 7 lo siguiente, y eso debe a nosotros sacudirnos, porque tiene que ver con nuestras vidas. Josué capítulo 5 verso 7 dice: y a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Se levantó una generación que nació en el desierto, que en medio de la prisa del desierto, aparentemente los padres se olvidaron de circuncidar, de marcar a sus hijos. Y la circuncisión significaba para Israel estar bajo pacto, vivir bajo pacto, ser el pueblo de las promesas. Pero escúcheme bien, se levantó un pueblo, una generación que eran los guerreros que iban a conquistar, que iban a poseer la tierra, pero no estaban circuncidados. Y uno se hace la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? A Moisés se le pasó esto. A la generación, a los padres que acompañaron a Moisés se le pasó esto. Usted recordará que esto era tan serio que el Señor estableció pacto con Abraham, y señal del pacto tenía que ver con la circuncisión. Era tan serio que en un momento determinado el Señor se le aparece a Moisés y casi lo mata, porque no había circuncidado a sus hijos. Lo que deja entrever que es un problema generacional de liderazgo a través de la historia, no solamente en el pueblo de Israel, sino en la iglesia del Señor también. Que los hijos puedan crecer y que podamos estar tan entretenidos o estemos tan enfocados en enfrentando situaciones, dilemas y retos, que nos olvidemos de lo más importante: circuncidar a nuestros hijos. Y aquí no hablo de circuncidar de manera literal. Estoy hablando de la circuncisión de la que habla el Nuevo Testamento, la circuncisión del corazón, que debe hacerse, en este caso, no con una herramienta para cortar el prepucio, pero con la herramienta más cortante, que es la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, que debe cortar, que debe hacer separación entre lo almático y lo que es espiritual, lo que es carnal y lo que es realmente la voluntad del Señor para nuestras vidas. Sucedió en el tiempo de Moisés, pero se presenta cuando desaparece Josué. Se levanta una generación que no conocía al Señor, una generación que no sabía quién era el Dios que los había llevado hasta aquella tierra, una generación que no le conocía. Pero ¿de dónde viene el problema? El problema viene de un asunto que no tenía que ver necesariamente ni con Josué, ni con Moisés. Tenía que ver con cada padre de familia, tenía que ver con cada familia. Se había levantado una generación que no conocía al Señor, lo que deja entrever que los padres no habían hecho su tarea. Y esto tiene que ver con nosotros. Dios nos llama la atención. En Israel, decir incircunciso a alguien era uno de los insultos más graves que había. Cuando David se enfrenta a Goliat, lo llama incircunciso. Alguien que no era del pueblo de Dios, alguien que no vivía bajo pacto. Esta generación que entra a poseer la tierra no estaba circuncidada, eran incircuncisos. Cuando muere entonces Josué, encontramos esta problemática. Pero Dios nos plantea el reto. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la generación que se está levantando? Los Estados Unidos sabemos que es una nación que nació en el contexto del cristianismo, de hombres y mujeres que escaparon, que huyeron, que vinieron a esta nación queriendo adorar al Señor con libertad. Y vinieron con ese anhelo, ese deseo, y comenzaron a trabajar y le pasaron la fe a sus hijos. Le pasaron la fe a sus hijos por generaciones. Pero
Hemos llegado a una nación donde en este momento podemos observar una crisis enorme, porque en algún momento del camino alguien no hizo su tarea de pasar la fe a la siguiente generación. Alguien no hizo su tarea y por eso estamos viendo lo que está ocurriendo en este momento, no solo en esta nación, pero especialmente en este país. Porque este país, se puede decir, era el parámetro para las demás naciones luego de Israel. Algo sucedió. En algún momento en casa alguien no hizo su tarea de sentarse con sus hijos a instruirlos, a pasarle la fe. Me encanta lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, diciéndole de la fe, oiga bien, no fingida que habita en ti, pero que primero estuvo en tu abuela, y tu abuela se la pasó a tu madre, y tu madre te la pasó a ti. Hay una fe no fingida, lo que puede significar que puede haber fe fingida. No es lo que quiero en esta hora matizar, pero deja entrever que la abuelita de Timoteo, que la mamá de Timoteo pasó la fe a la siguiente generación. Y nosotros tenemos esto en dos perspectivas. La primera tiene que ver con el hogar. Estamos haciendo la tarea de pasarle a la siguiente generación la fe que hemos aprendido, que hemos conocido, de adorar y servir al Dios de la Biblia. Estamos haciendo la tarea que Dios nos ha enviado. La Biblia establece en el libro de Deuteronomio capítulo 6, Dios le dice algo como esto al pueblo de Israel y nos lo está diciendo a nosotros hoy en día. Era algo que había que hacer y que hay que hacer no solo una vez al año o una vez a la semana. Dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, oiga esto, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy, oiga esto, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, aleluya, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aleluya. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Se atreve a decírselo a la persona que está a su lado. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Vaya hacia la otra persona. Dígale, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. El asunto no se queda con tú y tu hijo. Es que tienes que alcanzar al hijo de tu hijo. Estamos haciendo ese trabajo. Allí mismo, en el capítulo 6, a partir del versículo, en ese capítulo 6, el Señor le advierte y le está diciendo, tienes que sentarte al levantarte en la mañana, al acostarte en la noche, mientras estás en la casa, mientras van por el camino. ¿Sabe lo que está diciendo? Por lo menos 2 veces al día se van a sentar en familia para enseñarle a sus hijos acerca de mi palabra. Le van a enseñar por lo menos 2 veces al día. ¿Sabe dónde está el problema hoy en día? La grave crisis que estamos mirando con muchachos que no quieren saber de la fe, muchachos rebeldes, una generación que no quiere saber de Dios. Alguien no hizo su tarea en casa. Alguien no hizo su tarea. La iglesia tiene que responder a esto. La iglesia como familia y la iglesia corporativamente como cuerpo de Cristo. Hablo en el entorno de familia. El Salmo 78, para ir abreviando, me bendice enormemente. El Salmo 78, mire lo que está diciendo. A partir del versículo 2, dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Note esto, nuestros padres, ¿qué hicieron? Nos las contaron. Hagámonos la pregunta, ¿le estoy contando a mis hijos las cosas que el Señor ha hecho con mi vida? ¿Le estoy testificando a mis hijos lo que tengo que testificarle? Y escuche más, versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Dios está diciendo, a la generación venidera hay que contarle
lo que yo he hecho. A la generación venidera, a la siguiente generación, hay que hablarle, hay que contarle, hay que trabajar con ellos, hay que sentarse con ellos. Y sigue diciendo más. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos. Y el término que está utilizando, notificar, es un término jurídico. Está hablando de un alguacil que le notifica a alguien: tienes que comparecer a la corte, tienes que estar en la corte. Y hay algo que nosotros tenemos que comunicarle a nuestros hijos. Hay que comunicarle de manera vehemente, sistemática y de una manera reiterativa, que tarde o temprano van a tener que darle cuentas a Dios por sus vidas. Tarde o temprano van a tener que comparecer ante la presencia del Señor. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Oh, gloria al nombre de Jesús. Podemos caer en la trampa que cayó Israel, quizás por la crisis del desierto, impactado porque en algún momento no había agua cuando ellos querían, impactado porque en algún momento no tenían la carne que ellos deseaban. Sin embargo, Dios fue fiel todo el tiempo. Igual puede sucedernos a nosotros. Puede que en algún momento estemos absortos porque quizás de repente, momentáneamente, no tengo todo lo que anhelo, pero Dios ha sido fiel y continuará siendo fiel. Y eso no debe distraernos de hacer la tarea que tenemos que hacer con la familia. Pasar la fe a la siguiente generación. Pasar una fe no fingida. Pasar una fe a la siguiente generación. Pero esto tiene que ver también en el ámbito corporativo de la iglesia. Uno de los graves fallos de la iglesia en este tiempo tiene que ver con el discipulado. La iglesia necesita perseverar, persistir en pasar una fe genuina, discipulando auténticamente a los creyentes. Las iglesias que discipulan van a ver el resultado. Las iglesias que trabajan en eso verán el resultado. El Señor nos envió a ser discípulos. Note que no dice vayan y hagan miembros. Eso es una cosa. El Señor nos envió a ser discípulos. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos. Si el Señor me llamara en este momento, ¿cuáles son los discípulos que tengo para presentarle al Señor? ¿Cuántos discípulos he hecho ya para el Señor, para presentárselo al Señor? Si me tocara partir en este momento, ¿qué discípulos he preparado para que ellos continúen haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado hacer? Hay una generación venidera, hermanos míos. En el libro de los Jueces se presenta una situación. Todos sabemos, porque la mayoría de los que estamos acá somos ministros, algunos de muchísimos años. El texto lema del libro de los Jueces es: y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, para decirlo en un lenguaje más del barrio, cada quien hacía lo que bien le daba gana, lo que le daba la gana. No había rey en Israel. Si usted lo lleva a la realidad, esto es lo mismo que nos están diciendo esa gente en las calles. En el aborto, no se metan conmigo. Las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que le da la gana. ¿No es eso lo mismo que decía aquella? Cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana. Los homosexuales están diciendo: no se meta nadie conmigo, yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana. Y así en diferentes áreas de la sociedad. Todo lo que está revelando es que se levantaron no una, sino muchas generaciones que no conocen al Dios de la Biblia, que no conocen al Dios que nosotros conocemos y necesitan conocerlo, necesitan ser alcanzados, necesitan ser discipulados, necesitan que alguien se les acerque y les haga conocer lo que está diciendo esta palabra. Es por eso, hermanos míos, la gran necesidad de que seamos perseverantes en el asunto de preparar obreros para recoger la cosecha, de preparar obreros
que estén apasionados por hacer discípulos. Obreros apasionados, capaz de darlo todo a causa de la fe y el amor en el Señor Jesucristo. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Quiero simplemente que nos hagamos esta preguntita. Si me tocara partir en esta hora, ¿qué va a pasar con mis hijos y mis nietos? ¿Conocen ellos realmente al Señor? Yo sé que hay gente que dice, ya yo terminé, ya yo acabé con lo mío, ya yo me jubilé. Déjame decirte, eso no es el panorama bíblico. La Biblia dice, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Y si usted se pone a estudiarlo a profundidad, va a encontrar que es reiterativo. Es una responsabilidad. Invéntese algo para de vez en cuando reunirse con los nietos, especialmente aquellos que no conocen todavía al Señor, para que escuchen acerca de la fe, para que vengan a los pies del Señor. Hay que volver a eso. La iglesia tiene que insistir en esto, en que la familia se vuelva a reunir y vuelva a reinar en la familia el Señor a través de la influencia de su palabra. Nuestros nietos necesitan conocer al Dios que nosotros conocemos. Y qué bueno cuando nuestros hijos ya lo saben hacer, pero supervise que eso se esté haciendo. La iglesia necesita volver a estar apasionada con el discipulado y lanzarle el reto. Escúcheme bien, es totalmente diferente el panorama cuando en vez de ser espectadores que se reúnen todos en la iglesia a ver qué va a pasar, en vez de ser espectadores y demandantes, se transforman en ganadores y discipuladores. Si en vez de tener espectadores y demandantes que vienen a ver, vamos a ver cómo está la hermana Maruca, que dice esto, y el pastor, mira, y aquello, exigiendo y demandando, pero pocas veces actuando. Si se cambia esa mentalidad de demandantes a ofertantes, vamos a tener un panorama diferente. Pero esto hay que volver a vivirlo en las casas, y hay que volver a ser discípulos que vayan y hagan a otros discípulos. Que el liderazgo de la iglesia ya no sea un liderazgo por años, porque tengo muchos años en la iglesia, por eso yo soy un líder. Eso es bueno, porque eso demuestra algo de fidelidad, pero ese liderazgo debe manifestarse en ser un liderazgo discipulador. Volver a ser una iglesia que discipula y una iglesia que le da carácter a la palabra del Señor. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y oro al Señor para que esta palabra quede, la inquietud. Yo sé que la mayoría puede estarlo haciendo, pero yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta hora. Le está diciendo, yo quiero que vuelvas a esto, porque no quiero que tus generaciones queden secas, anquilosadas, atrapadas por el diablo, sin conocerme, sin amarme, sin servirme, porque alguien no hizo lo que tenía que hacer, porque alguien no dijo lo que tenía que decir, porque alguien no enseñó lo que tenía que enseñar, porque alguien no fue lo suficiente perseverante como para ver el fruto que Dios ha prometido. Padre, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús honramos tu presencia. Hoy te suplicamos que en esta hora despiertes la inquietud en todos nosotros, a volver a discipular desde la casa, a volver a discipular apasionadamente desde la casa nuestras generaciones, pero volver a discipular, a ganar, a alcanzar al perdido y discipularlo hasta que la iglesia se convierta en un ejército de discipuladores, donde todos estamos en la tarea, no unos cuantos, sino todos. Padre, te suplicamos que permitas que Unilimi sea instrumento que tú utilices para gloria y honra de tu nombre, para facilitar esto, para despertar la pasión, para despertar el ánimo,
pero también para preparar instrumentos y herramientas para tu gloria y tu honra. En el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. La presencia del doctor Fernando Cascante, Dios me lo bendiga, quien es el director ejecutivo de AEF. Qué bueno que está acá. Le entrego en esta hora a la persona que continúa acá, el doctor José Santos. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno habla el Señor, ¿verdad? Mira, hermano, yo lo recogí todo para mí. Pero en este momento no me corresponde hacer una disertación sobre la palabra que fue predicada. Queremos presentarle el equipo de trabajo, porque toda organización seria tiene un equipo de trabajo detrás de la organización. Y queremos volver a presentar a la presidenta de Unilimi, Hattie Tribuncio. El predicador que utilizó el Señor para hablarnos la palabra, vicepresidente de Unilimi, el doctor Víctor Tiburcio. Nuestro decano académico, hijo de esta iglesia, miembro de esta iglesia, el doctor Wilfredo Estrada Adorno. También tenemos un equipo de colaboradores que trabaja junto con el doctor Estrada, la hermana Ibeliz Castro, y miembros de la facultad también, y miembro de la administración, la hermana Cari Samantha Vélez, el hermano José Castro Falcón, miembro de la facultad, el hermano José Alicea, también facultad de Unilimi, y este es su servidor, el doctor José Santos, miembro de la facultad también de Unilimi. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos estos pastores juntos en armonía, porque allí Dios puede revolucionar y transformar la ciudad. Dios los bendiga, hermanos. Yo no sé cuándo me he sentido tan inspirado como en esta noche con el mensaje que hemos recibido. Y me paro aquí como pastor de la iglesia Pan de Vida en Tampa y como parte del equipo que va a fomentar el ambiente de Unilimi en la bahía de Tampa. Conozco por muchos años el ministerio del doctor Wilfredo Estrada, y cuando le oí hablar de este proyecto, yo por años llevo soñando poder tener en Tampa una institución de alta educación teológica seria, que pueda llevar el ministerio pentecostal en Tampa a otro nivel. En Tampa yo he tenido la experiencia de asistir a graduaciones de institutos donde simultáneamente se ha dado un doctorado, una maestría en divinidades y a la misma persona su high school diploma. Y viendo esas deficiencias yo dije, no, hay que hacer algo. Señor, mándanos algo. Y he entendido que Unilimi es el recurso que va a llegar a la ciudad y va a llenar ese vacío, porque habiendo sido criado pentecostal en el sur del Bronx, adorado a Dios en sótanos de edificios multifamiliares y storefronts, yo veía que había algo rico en esta cultura. La cultura pentecostal es rica. La cultura pentecostal me ha formado y me ha enseñado el temor de Dios, pero siempre he pensado que necesita haber algo más. Y entiendo que tenemos una historia, y lo que está escrito, escrito está, ya no se puede cambiar. Pero tenemos una cultura que necesita manifestarse
entre todas las otras opciones que la gente ve. He conocido de the mainline churches, que son iglesias, son denominaciones que no cuentan a los pentecostales entre ellos, porque nosotros no tenemos el mismo sentido de organización, de decoro. Gritamos mucho aleluya, estorbamos el ambiente, amén. Pero esa cultura que es tan rica, a través de instituciones como Unilini, la podemos transformar para que la generación que se levanta hoy, y me inspiró mucho el doctor Tiburcio cuando mencionaba la generación, porque lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, se lo necesitamos contar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así que en esta noche me paro aquí para decir que Unilini puede contar con un equipo que va a trabajar entre las iglesias de Tampa, porque lo importante de esta institución, hermano, es que está regresando la educación formal a la iglesia local, sacándolo de las aulas académicas y llevándolas a los lugares donde estamos adorando al Señor, donde nuestros hermanos están sintiéndose cómodos de ir y adorar a Dios, para que allí ellos puedan también recibir esta educación y esta preparación que es tan importante. Necesitamos afirmar porque nosotros hablamos lenguas. Nosotros necesitamos afirmar porque lanzamos en el Espíritu. Porque adoramos en voz alta. Amén. Con una apologética de perspectiva pentecostal que ha de levantar el sentir, el estímulo de nuestra juventud, de nuestras iglesias, de nuestros hermanos. Amén. De una manera tan grande y tan especial que el pueblo pentecostal va a ser un pueblo que suene duro. Y afirmo a Tampa, amén, deseo al Señor. Y afirmo a Tampa porque, yo no sé, ya dimos el primer taller allí en Tampa y los hermanos han declarado que siendo parte de Unilini nos vamos a hacer un suburbio más de Orlando. Vamos a hacer nuestra propia identidad. Amén. Tampa es la ciudad número 7 de más rápido crecimiento en los Estados Unidos ahora mismo. Está creciendo más rápido que Orlando, está creciendo más rápido que Miami en términos de crecimiento. Ustedes tienen la gente, pero allá nosotros tenemos el espacio para crecer, el deseo de crecer. Y ahora con esta institución en nuestras manos, amén, vamos a ir a encender la chispa, tirarle gasolina a la chispa que hay en Tampa para que la educación académica pentecostal llegue a un alcance que pueda realmente impactar nuestra ciudad. Así que le damos gracias, hermanos. Gracias, doctor Tiburcio. Gracias, doctora Jari. Gracias, doctor Wilfredo Estrada, por esta oportunidad de reconocer a la ciudad de Tampa, la bahía de Tampa, y esperamos oír buenas cosas de allá y luego venir a compartirlas con ustedes y a la vez oírlas de Orlando también. Dios les bendiga en nombre de nuestra iglesia Pan de Vida. Gracias, Juan. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí, hermano? Qué bueno escuchar la palabra de Dios. Ciertamente en esta noche damos gracias a Dios por todo lo que aquí está sucediendo. Hoy celebramos un momento muy importante en la educación cristiana. La presentación formal de la Universidad de Liderazgo y Ministerio a la comunidad de fe de nuestra área. Unilini llega a la Florida con un historial de 12 años de servicio educacional, primero como instituto de liderazgo y ministerio y luego como la Universidad de Liderazgo y Ministerio. Permítame decirle que cuando nuestro decano académico, el doctor Wilfredo Estrada Adorno, nos habló de Unilini, supimos que era la respuesta a la oración por una institución universitaria con estatura académica y que a su vez supliera las necesidades educacionales del ministerio y de la hispanidad en general. Hoy, nuestra universidad se lanza en Florida en un tiempo especial y determinado, un Kairos. Los cambios dramáticos en nuestro contexto diario
demandan unas herramientas indispensables que estoy seguro que la Universidad de Liderazgo y Ministerio habrá de proveer, y esto con la ayuda indispensable del Dios Espíritu Santo. Somos la universidad de la iglesia local, porque salimos, servimos y nos sostenemos con la iglesia local. Como testamento de este compromiso que hoy hacemos con nuestra comunidad floridiana, la doctora Hattie Tiburcio, el doctor Víctor Tiburcio, presidenta y vicepresidente respectivamente de Unilini, el doctor Wilfredo Estrada, nuestro decano académico, y toda la facultad de administración, queremos reconocer el ministerio educacional de la iglesia local de la Florida Central, y esto a través de nuestros maestros. Yo quiero pedirle con todo respeto a nuestra presidenta, por favor, que se acerque aquí, a nuestro vicepresidente y a nuestro decano académico, que se acerquen aquí enfrente, de vuelta a la congregación, porque son ellos quienes a nombre de nuestra institución le van a hacer entrega a nuestros maestros. En Florida tenemos muchas iglesias. Este grupo es un grupo representativo de este gran cuerpo de Cristo que está fuera de nuestras paredes y que todos somos uno. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia El Shaddai y su pastor Nick Acevedo reconoce a la hermana Lisette del Río Arce. Ella no se encuentra con nosotros y el pastor Nick Acevedo pasa a recibir su reconocimiento. Gracias, Nick. La iglesia Pan de Vida y sus pastores Edwin y Arlene Marcano reconocen a Edgardo Díaz por sus esfuerzos como maestro de escuela dominical. Pastor Tiburcio, por favor. La iglesia Servidores de Jesucristo y su pastor Pablo Minguela reconocen a nuestra hermana Carmen Burgos, que no está aquí, y la pastora Luz Minguela pasa a recibir su reconocimiento. La iglesia Les Siloé y su pastor José Flores reconocen a la hermana Trina Ortiz por sus esfuerzos educacionales, y le pedimos a nuestra hermana Trina Ortiz que pase por aquí. La iglesia evangélica El Tabor y su pastor Elías Rivera reconocen a la hermana Luz María Carmona por sus esfuerzos en pro de la educación cristiana. Y yo quiero decirles que la hermana Carmona es la directora del Instituto Bíblico del Movimiento Evangélico El Tabor. Así que nos sentimos honrados, como con todos los maestros. La iglesia Fuente de Redención, Pablo Correa, le pedimos que Pablo pase por aquí, el pastor, el maestro por excelencia. La iglesia de Dios Ebenecer y su pastor Daniel Pérez reconoce al hermano Janel Salgado por sus esfuerzos y su trabajo en pro de la educación cristiana en la iglesia local. La iglesia pentecostal La Nueva Jerusalén y su pastor Abel Delgado reconocen a nuestro hermano Jorge Goldilla, Georgie, uno de mis estudiantes, por su esfuerzo en pro de la iglesia cristiana. Y la revelación educacional del año, la Iglesia de Dios Restauración
y su pastor Ricky McLean, nuestra iglesia, reconoce a nuestra hermana Jessica Alonso, nuestra revelación educacional del año. La hemos reclutado para que sirva en la iglesia cristiana, y con este certificado te entregamos tu llamado al ministerio educacional. En presencia de nuestros oficiales, a todos ustedes maestros y maestras, les reconocemos y les exhortamos a que sigan enseñando con fidelidad la palabra de Dios, y culmino con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Adelante y que el Señor les bendiga. Una palabra, en el libro yo siempre hablo del epílogo, y creo que quiero hacer un epílogo en este momento, en este extraordinario culto. Primero, recoger 2 o 3 informaciones fundamentales de nuestra facultad. También están con nosotros como futuros miembros de nuestra facultad la hermana Angie Navas. Angie, ¿puedes ver bien? En esa línea de facultad nuestra también está con nosotros la hermana Gladys Robles. Gladys. Hay un área de nuestra universidad que es el área de educación general, inglés, español y otras áreas de ciencias sociales, donde Gladys va a estar colaborando con nosotros una vez se mude totalmente al área de la Florida. Todavía su corazón está dividido entre New Jersey y Orlando. Bueno, Orlando no, quizá. Yo creo que es fundamental reconocer ese grupo de maestros. Segundo, hemos enfatizado el hecho de que nosotros somos un grupo, una universidad que va a la iglesia local, porque las universidades empezaron en la iglesia local. Luego de ahí salieron fuera de la iglesia local. Nosotros queremos regresar la educación ministerial a la iglesia local. Por eso quiero mencionar por lo menos 2 pastores que están conmigo aquí, que han sido en el área de Orlando, nos han recibido, bueno, 3 de ellos, nos han recibido con mucho cariño para ayudarnos, y en 2 de estas iglesias tenemos ya centro de estudios. El pastor, el doctor López, Agustín López, que está aquí, nos ha recibido en su iglesia Misión La Cosecha. Estaremos reuniéndonos los lunes para dar clase a un grupo de estudiantes que se va a reunir en esa iglesia. El pastor Nick Acevedo de El Shaddai, Nick, nos va a recibir. En su iglesia nos vamos a reunir un grupo de estudiantes el jueves. Otro pastor que ha sido fundamental en esta área ha sido el pastor Abel Delgado, uno de los primeros que nos recibió en su iglesia, nos apoyó y está con nosotros aquí. Lo que queremos decir es, esta universidad entiende nuestro compromiso con la iglesia local, como se ha enfatizado aquí en esta noche. Así que nosotros vamos a regresar a la iglesia local y usar la iglesia local como punto de referencia para la formación teológica. No hay tensión entre la academia y la espiritualidad. La espiritualidad necesita de la academia y la academia necesita de la espiritualidad. La academia sin espiritualidad es sencillamente
una cosa frívola y fría. La espiritualidad sin academia es fanatismo. Así que nosotros ni vamos a estar en el lado del fanatismo, ni vamos a estar en el otro lado que implica frialdad total. Somos un cuerpo integrado a la iglesia local y por eso lo fundamental de trabajar con las iglesias locales. A todos los pastores que están con nosotros en esta noche, que es extraordinario verles aquí y saber que vamos a contar con ustedes en este proyecto de enseñanza. Hay 3 áreas fundamentales donde vamos a trabajar fuerte con ustedes. No somos los únicos en la Florida Central, pero queremos ser los mejores en lo que hacemos. No los mejores en todo, en lo que hacemos y en lo que prometemos. Nosotros le estamos prometiendo a ustedes que esta es una institución académicamente seria. Y hemos iniciado un proceso de trabajo que nos va a tomar quizás unos 5 años, pero vamos a lograr una acreditación por lo que se llama The Association for Biblical Higher Education, que es la única institución en Estados Unidos que acredita los colegios bíblicos o las instituciones que enseñan ministerio a nivel de, ellos llaman baccalaureate, o lo que es bachillerato. Es un camino largo, pero es un camino en el que estamos trabajando con mucha firmeza para asegurarnos que lo vamos a lograr. En lo que llegamos, y una vez una institución que acredita a otra, una organización que acredita instituciones, acredita la institución, esa acreditación se hace retroactiva al primer grupo que se gradúa. No es la primera vez que yo manejo la acreditación con la ABHE, la institución que hoy se llama en Puerto Rico la UTC. Hace más de 20 años yo inicié un proyecto de acreditación de esa institución y hoy es una institución acreditada. En los últimos 7 años yo estuve enseñando en el Seminario Teológico Pentecostal de la Iglesia de Dios y dirigí un proyecto nuevo, novedoso, que fue certificado por la Asociación de Educación Teológica Hispana y allí está junto al seminario. Hoy, además de estar conectado con Unilimi como su decano académico, estoy colaborando con el seminario Gordon Conwell, de quien ya tenemos una afirmación por escrita que nuestros estudiantes graduados podrán entrar al programa de maestría de ese seminario, lo cual le da validez académica a lo que nosotros queremos desarrollar. No vamos a ser una institución fantasma. Estamos trabajando para ser una institución seria, con un respaldo serio de una iglesia seria, asegurándonos que este proyecto será un proyecto de trabajo. Alrededor de los pastores, la presidenta, el vicepresidente, la registradora y administradora de Unilimi y este servidor, hay un grupo de líderes en New York, también en el área de Carolina del Norte y aquí, que estamos trabajando, estos de aquí están trabajando conmigo para desarrollarnos un proyecto extraordinario. Tenemos nuestro consultor de la plataforma Populi, que es la plataforma que vamos a utilizar en la enseñanza nuestra, y todos nuestros estudiantes tienen que entrar a nuestra plataforma Populi. Y tenemos nuestro consultor de esa plataforma ubicado en Cleveland, Tennessee, que es nuestro ayudante especial en esa área. Y tenemos nuestro consultor de lo que es bibliotecología en línea, la hermana Rosin Torres, ubicada en Puerto Rico, que está trabajando para que nuestros estudiantes tengan acceso a ese proceso de educación teológica formal, pero dentro del contexto de la iglesia local. Nuestros profesores están siendo adiestrados para acompañar a nuestros estudiantes para que una vez los recibamos, los ayudemos a terminar sus estudios. A nosotros no nos interesa que los estudiantes lleguen y que luego se vayan sin terminar. Nosotros queremos estudiantes que se matriculen y terminen
nuestros estudios. Le digo más, a mí personalmente no me interesa que un estudiante venga y tome un préstamo y termine, ¿sabe qué? Lo hacen los estudiantes, ¿no? Déjenme decirlo un poco. Y como yo he estado en la educación formal por muchos años, le puedo decir esto con mucha libertad. Un estudiante llega a la universidad, se matricula, las universidades le agarran el dinero al estudiante, no lo acompañan en el proceso de estudios, el estudiante no termina sus estudios, se da de baja, con el dinero que sobró, se compra un carro y entonces gasta el dinero y cuando termina a los pocos años, 4, 5, 6 años, debe 30, 40 mil dólares que lo van a perseguir toda la vida. Ese préstamo lo tiene que pagar él. Y si no lo paga él, lo paga la esposa. Ese préstamo nunca se queda sin pagar. Y si usted se esconde y trabaja, se lo van a descontar de su salario. Así que no hay manera de esconderse de ese préstamo. Así que nuestra intención no es que nuestros estudiantes ministeriales se metan en una deuda. Por esos créditos en esta institución cuestan $50 el crédito. No es que son baratos, no, es que estamos trabajando para atender las necesidades de nuestros estudiantes. Ese es nuestro compromiso, lo hacemos públicamente hoy aquí. Entre nosotros ya hay en la Florida Central un grupo de estudiantes que empezaron a matricularse. Yo quiero ver, yo no sé si están todos aquí esta noche, pero yo quiero que se pongan de pie los que ya han iniciado su proceso de matrícula con la Universidad del Liderazgo del Ministerio. Pónganse todos de pie los que están aquí. No están todos esta noche aquí, pero hay un grupo que ya, allá hay más gente, no tengan temor, pónganse de pie. Esta gente que están cerca de nosotros, los que están en línea, que no pueden estar aquí, pues están regados por todo Estados Unidos, van a estar con nosotros en este proyecto de educación. Oren por nosotros, porque Dios es soberano y maravilloso. Quiero agradecer finalmente a mi amigo el doctor Fernando Cascante y su distinguida esposa Samara, que están con nosotros aquí en esta noche. El doctor Fernando Cascante es el secretario o el director ejecutivo de la Asociación para la Educación Teológica Hispana en Estados Unidos, una institución reconocida y en un proyecto extraordinario para certificar instituciones en estudios bíblicos y teológicos, junto con lo que es la Asociación Teológica en Estados Unidos, la ATS. Y este es un proyecto interesante. Nosotros también hemos solicitado ser certificados en esa institución y estamos trabajando y vamos a responder a una serie de recomendaciones que nos han hecho en ese proceso de evaluación para hacer las cosas como hay que hacerlas, decentemente y en orden. Ese es el compromiso nuestro, es el compromiso de la presidenta, del presidente y de la junta de directores de la Universidad de Unilime. Hermanos y hermanas, gracias mil por estar con nosotros en esta noche. ¡Qué alegría! Ustedes se merecen un aplauso. Dense un aplauso. Bien, vamos por concluir nuestro servicio en esta noche. El predicador hablaba sobre las distintas generaciones y es interesante estudiar las generaciones. Es decir, tenemos alrededor de 4 a 5 generaciones viviendo dentro de la iglesia. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Y a veces tenemos diferentes situaciones donde se nos pelean los hermanos porque quieren los coritos viejos, los coritos nuevos, y toda esta situación que usted conoce como pastor. Yo lo he vivido por mis tantos años ya de pastor que llevo. Pero cuando uno empieza a estudiar las generaciones, te das cuenta de que cada generación tiene su propia manera de pensar. Diferentes estudios que yo he tenido en mis manos me han enseñado eso. Y siendo pastor y siendo padre de jóvenes, estudiantes universitarios, me di cuenta de ese cambio generacional cuando tu hijo o esos jóvenes de la iglesia entran en la universidad. Es necesario que vayamos y seamos profesionales, pero a la misma vez nuestros hijos y aquellos que están estudiando entran en conflictos por lo que se enseña en la universidad, que es natural.
que enseñen lo que se enseña. Las ciencias sociales, las humanidades van a empezar a arrastrar a nuestros jóvenes en su pensamiento crítico. Y entonces van a entrar en luchas donde su fe va a ser cuestionada. Por eso necesitamos ir a la universidad. Por eso necesitamos universidades cristianas. Que ellos puedan tener una herramienta, no solamente en la iglesia, sino también en sus estudios teológicos, donde puedan ellos ubicarse y que no se sientan en el limbo, sino que se sientan que tienen una identidad como cristianos. Y que también la fe se puede razonar. Y que podemos llegar también a ser intelectuales como ellos. Que no necesitamos esconder nuestra espiritualidad, sino que podemos articularla y podemos llevarla al mismo nivel, pero para eso tenemos que estudiar. Pastor, me agradaba como hablaba el pastor Juan Pablo ahorita cuando decía es necesario que nosotros pentecostales empecemos a articular nuestra experiencia, no quedarnos en la experiencia, sino llevarla a articular. ¿Okay? Y para eso necesitamos ubicarnos. Así que estaremos trabajando como profesores en Unilimi y les invitamos a que se nos acerquen. Vamos a estar aquí después que concluya el servicio, que se nos acerquen y le hagan las preguntas que sean necesarias, ¿verdad? Para que usted pueda entender y que podamos ayudarlos a ustedes, los pastores, porque sabemos que los pastores a veces tenían miedo de enviar los muchachos en aquellos tiempos allá a las universidades porque creían que se iban a perder, ¿verdad? Ese era el pensamiento de muchos de ustedes en aquellos tiempos. Y ahora se van a encontrar, ¿cierto?